Audiolibros y más presenta El Conde de Montecristo, un libro escrito por Alejandro Dumas.
Capítulo 37. Pepino. En el preciso instante en que el vapor del conde desaparecía detrás del cabo Morgión, un hombre que viajaba en posta por el camino de Florencia a Roma se presentaba en la villa de Agua Pendente. Seguía precipitadamente su camino para ganar tiempo sin hacerse sospechoso. Vestido con una levita, o más bien un sobretodo, sumamente deteriorado por el viaje, pero que dejaba ver brillante y nueva aún una cinta de la Legión de Honor cosida al pecho. Este hombre, no solamente por su aspecto, sino también por el acento con que hablaba su postillón, debía ser tenido por francés. Una prueba más de que había nacido en el país de la lengua universal es que no sabía otras palabras italianas que las músicas, que pueden, como el Godin de Fígaro, reemplazar todos los modismos de una lengua particular. Allegro, decía los postillones a cada subida. Moderato, a cada bajada. Y Dios sabe si hay subidas y bajadas, yendo de Florencia a Roma por el camino de Agua Pendente. Estas dos palabras, por otra parte, provocaban grandes risas en las gentes a quienes se dirigían. A la vista de la ciudad eterna, es decir, al llegar a la Estorta, punto desde donde se divisa Roma, el viajero no experimentó el sentimiento de curiosidad entusiasta que lleva a cada extranjero a elevarse desde el fondo del asiento para tratar de distinguir la famosa cúpula de San Pedro, que se remonta sobre todos los demás objetos que la rodean. No, sacó una cartera del bolsillo y de ella un papel plegado en 4 dobleces, que desdobló y dobló con una tensión parecida a respeto, contentándose con decir: «Bueno, no me abandones». El carruaje atravesó la puerta del Popolo, giró a la izquierda y se detuvo ante la Fonda de España. Nuestro antiguo conocido, el señor Pastrini, recibió al viajero en la puerta y con el sombrero en la mano. El viajero bajó, encargó una buena comida y tomó las señas de la casa Thompson y French, que le fue indicada en el mismo instante, y era una de las más conocidas de Roma, situada en la calle del Banchi, cerca de San Pedro. En Roma, como en todas partes, la llegada de una silla de posta constituye un acontecimiento. 10 jóvenes, descendientes de Mario y de los Gracos, con los pies desnudos, los codos rotos, un puño sobre la cadera y el otro brazo pintorescamente encorvado alrededor de la cabeza, miraban al viajero, la silla de posta y los caballos. A estos bodoques de la ciudad por excelencia se habían juntado unos 50 papamoscas de los estados del Papa, de los que forman corrillos, escupiendo en el Tíber desde el puente de Sant'Angelo, cuando el Tíber lleva agua. Además, como los bodoques y los papamoscas de Roma, más dichosos que los de París, entienden todas las lenguas, y sobre todo la lengua francesa, oyeron al viajero pedir una habitación y comida, y las señas de la casa de Thompson y French. Resultó de esto que cuando el nuevo viajero salió de la fonda, con el cicerone de rigor, un hombre se separó del grupo de los curiosos, y sin parecer ser notado por el guía, marchó a poca distancia del extranjero, siguiéndole con tanta cautela como hubiera podido emplear un agente de la policía parisiense. El francés estaba tan impaciente por efectuar su visita a la casa Thompson y French que no había tenido tiempo de esperar que fuesen enganchados los caballos. El carruaje debía encontrarle en el camino o esperarle a la puerta del banquero. Llegó sin que el carruaje le alcanzara. El francés entró, dejando en la antecámara a su guía, que inmediatamente trabó conversación con 2 o 3 de esos industriales sin industria, o más bien de 100 industrias que ocupan en Roma las puertas de los banqueros, de las iglesias, de las ruinas, de los museos y de los teatros. Al propio tiempo que el francés, entró el hombre que se había separado del grupo de curiosos. El francés abrió la puerta y entró en la primera pieza. Su sombra hizo lo mismo. «¿Los señores Thompson y French?», preguntó el extranjero. Una especie de lacayo se levantó a la señal de un encargado de confianza, guarda solemne de la primera mesa. «¿A quién anunciaré?», preguntó el lacayo preparándose a preceder al extranjero. El viajero respondió: «Al barón Danglars». «Pase», dijo el lacayo. Se abrió una puerta. El lacayo y el barón entraron por ella. El hombre que había seguido a Danglars
se sentó a esperar en un banco. El que la había recibido primero continuó escribiendo por espacio de 5 minutos aproximadamente, durante los cuales el hombre sentado guardó profundo silencio y la más completa inmovilidad. Luego, la pluma del primero dejó de chillar sobre el papel. Levantó la cabeza, miró atentamente en derredor suyo y, bien asegurado, dijo: «Ajá, ¿tú aquí, Pepino?» «Sí», respondió lacónicamente. «¿Tú has olfateado algo de bueno en la cara de este hombre gordo?» «No hay gran mérito en esto. Estamos prevenidos». «¿Sabes lo que viene a hacer aquí, curioso?» «Pardiez viene a tocar, aunque falta saber qué suma». «Enseguida lo sabrás, amigo». «Muy bien, pero no vayas como el otro día a darme noticias falsas». «¿Qué quieres decir? ¿Te refieres a aquel inglés que sacó de aquí 3.000 escudos el otro día?» «No, ese tenía en efecto los 3.000 escudos y nosotros los hemos hallado. Hablo del príncipe ruso». «¿Y bien?» «¿Y bien? Nos habías dicho 30.000 libras y no hemos hallado más que 22. «Les habrán buscado mal». «Luigi Vampa es el que hizo el registro en persona». «En tal caso, tendría deudas y las pagaría». «¿Un ruso?» «¿A qué estaría su dinero?» «Después de todo, es posible». «Es seguro, pero déjame ir a mi observatorio. El francés puede efectuar su negocio sin que yo sepa la cantidad exacta». Pepino hizo una señal afirmativa y, sacando un rosario del bolsillo, se puso a rezar algunas oraciones, mientras el empleado desapareció por la misma puerta que había dado paso al otro empleado y al varón. Al cabo de unos 10 minutos, el empleado apareció gozoso. «¿Y bien?», preguntó Pepino a su amigo. «Alerta, alerta», respondió. «La suma es respetable». «5 o 6 millones, ¿no es verdad?» «Sí, ¿cómo lo sabes?» «Para un recibo de su excelencia, el conde de Montecristo». «¿Conoces al conde?» «Se le acredita sobre Roma, Venecia y Viena». «Es posible. ¿Cómo te has informado tan bien?» «Te he dicho que se nos había avisado de antemano». «Entonces, ¿por qué te diriges a mí?» «Para estar seguro de que es el hombre a quien buscábamos». «Sí, es él. 5 millones. Una hermosa suma, ¿no, Pepino?» «Sí». «No volveremos a ver otra parecida». «Al menos», respondió filosóficamente Pepino, «recogeremos alguna tajada». «Silencio, ahí viene nuestro hombre». El empleado tomó la pluma y Pepino el rosario. El uno escribía, el otro oraba cuando volvió a abrirse la puerta. Danglars apareció radiante de satisfacción, acompañado del banquero, que le guió hasta la puerta. Detrás de Danglars salió Pepino. Según lo convenido, el carruaje que debía ir a buscar a Danglars esperaba delante de la casa Thompson y French. El cicerón tenía la portezuela abierta. El cicerone es un ser muy complaciente y que puede destinarse a cualquier cosa. Danglars montó en el carruaje, ligero como un joven de 20 años. El cicerone cerró la portezuela y subió con el cochero. Pepino se acomodó detrás. «¿Quiere su excelencia ver San Pedro?», preguntó el cicerone. «¿Para qué?», repuso el varón. «Pues, para ver. No he venido a Roma para ver», dijo en voz alta Danglars. Después añadió en voz baja, con una sonrisa codiciosa: «He venido para tocar». Y tocó en efecto su cámara, en la cual acababa de guardar una letra. «Entonces, su excelencia va a la fonda». «A la casa de Pastrini», dijo el cochero al cicerone, y el carruaje partió rápido, como carruaje de gran señor. 10 minutos más tarde, el varón había entrado en su aposento, y Pepino se instalaba en un banco situado delante de la fonda, después de pronunciar unas palabras al oído de uno de aquellos descendientes de Mario y de los Gracos, que hemos designado al principio de este capítulo, mozo que tomó a todo correr el camino del Capitolio. Danglars estaba cansado, satisfecho y tenía sueño. Se acostó, colocó su cartera bajo la almohada y se quedó dormido. Pepino tenía tiempo de más.
Jugó a la morra con los faquines, perdió 3 escudos y para consolarse, se bebió una botella de vino de Orvieto. Al día siguiente, el banquero se levantó tarde, aunque se había acostado temprano. Hacía 5 o 6 noches que dormía muy mal. Cuando dormía, almorzó mucho y poco deseoso, como había dicho, de ver las bellezas de la ciudad eterna. Pidió los caballos de posta para el mediodía. Pero Danglars no había contado con las formalidades de la policía y con la pereza del maestro de postas. Los caballos tardaron 2 horas en estar enganchados y el cicerone no trajo el pasaporte visado hasta después de las 3. Todos estos preparativos atrajeron a la puerta del señor Pastrini a buen número de curiosos. Tampoco faltaron los descendientes de los Gracos y de Mario. El barón atravesó triunfalmente esos grupos que le llamaban Excelencia para obtener un bayocó. Como Danglars, hombre muy popular como sabemos, se había contentado con el dictado de varón hasta entonces, sin ser tratado de excelencia, este título le gustó y distribuyó una docena de monedas a toda aquella canalla, dispuesta por otras 12 a tratarle de alteza. ¿A dónde?, inquirió el postillón en italiano. «Camino de Ancona», respondió el varón. El señor Pastrini tradujo la pregunta y la respuesta, y el carruaje partió al galope. Danglars quería, en efecto, trasladarse a Venecia a recoger una parte de su fortuna, y después a Viena a realizar el resto. Su intención era fijarse en esta última ciudad, que se le había asegurado ser el vergel de los placeres. Apenas anduvo 3 leguas por las campiñas de Roma, cuando empezó a anochecer. Danglars no creía haber salido tan tarde, de otro modo se habría quedado. Así que preguntó al postillón cuánto faltaba para llegar a la población cercana. «Non capisco», respondió el postillón. Danglars hizo un movimiento de cabeza que quería decir muy bien. El carruaje prosiguió su marcha. «En la primera parada», dijo para sí Danglars, «me detendré». Danglars experimentó aún un rezo de bienestar que había gozado la víspera y que le proporcionó tan buena noche. Estaba vastamente extendido en una buena calesa inglesa de 2 resortes y se sentía llevada al galope por 2 buenos caballos. La parada era de 7 leguas, lo sabía. ¿Qué hacer cuando se es banquero y se ha hecho con fortuna bancarrota? Dedicó 10 minutos a pensar en su mujer, que quedaba en París, otros 10 en su hija, que recorría el mundo en compañía de la señorita de Armilly, otros 10 minutos en sus acreedores y en la manera como emplearía el dinero. Después, no teniendo en qué pensar, cerró los ojos y se quedó dormido. Sin embargo, sacudido por un movimiento fuerte del carruaje, Danglars abrió un momento los ojos. Entonces, se sintió llevado con la misma celeridad a través de la campiña de Roma, toda sembrada de acueductos rotos que parecían gigantes de granito petrificados. Pero en una noche fría, sombría, lluviosa, era mejor para un hombre medio dormido permanecer en el fondo de la silla con los ojos cerrados que asomar la cabeza a la ventanilla para preguntar dónde estaba un postillón que no sabía responder otra cosa que «non capisco». Danglars continuó durmiendo, pensando que ya tendría tiempo de levantarse al llegar a la parada. El carruaje se detuvo. Danglars pensó que llegaba por fin al término deseado. Abrió los ojos, miró a través del vidrio, creyendo hallarse en medio de alguna ciudad, o por lo menos aldea, pero no vio más que una casucha aislada y 3 o 4 hombres yendo y viniendo como sombras. El banquero esperó un momento a que el postillón, que había acabado su parada, viniera a reclamarle el coste de la posta. Creía poder aprovechar esta ocasión para pedir algunas noticias a su nuevo conductor, pero se cambiaron los tiros sin que nadie pidiese nada al viajero. Danglars quedó asombrado, abrió la portezuela, pero le rechazó bien pronto una mano vigorosa y la silla empezó a rodar.
El varón se levantó estupefacto. Dijo al postillón. Mío caro. Palabras italianas de una romanza que Danglars había retenido cuando su hija cantaba dúos con el príncipe Cavalcanti. Pero mío caro no respondió. Danglars se contentó entonces con bajar el cristal. «Oye, amigo, ¿a dónde vamos?», dijo sacando la cabeza. «Dentro la testa», exclamó una voz grave e imperiosa, acompañado de un grito de amenaza. Danglars comprendió que dentro la testa quería decir meta la cabeza. Hacía, como puede verse, rápidos progresos en el italiano. Obedeció no sin inquietud, y como esta inquietud subía de punto cada minuto que transcurría, al cabo de algunos instantes su espíritu, en lugar del vacío que dijimos cuando se puso en camino y que le produjo el sueño, tenía pensamientos más propios unos y otros para despertar el interés del viajero, y sobre todo de un viajero en la situación de Danglars. Sus ojos adquirieron en las tinieblas el brillo que les confieren en el primer momento las emociones fuertes, y que se apaga al fin por haberse excitado demasiado. Antes de tener miedo, se ve claro. Mientras se tiene, se ve doble. Después de haberle tenido, se ve turbio. Danglars vio a un hombre envuelto en una capa que galopaba junto a la portezuela de la derecha. ¿Algún gendarme? ¿Habré sido denunciado por los telégrafos franceses a las autoridades pontificias? Resolvió salir de esta ansiedad. ¿A dónde me llevan?, preguntó. «Dentro la testa», repitió la misma voz, con el propio acento de amenaza. Danglars se volvió a la puerta de la izquierda. Otro hombre a caballo galopaba al mismo lado. «Evidentemente», se dijo Danglars con el sudor en el rostro, «he caído en una trampa». Y se arrojó al fondo de la calesa, esta vez no para dormir, sino para soñar. Poco después apareció la luna en el cielo. Desde el fondo de la calesa echó una ojeada a la campiña. Volvió a ver entonces los grandes acueductos, fantasmas de piedra que habían notado al pasar, solamente que en vez de verlos a la derecha, los tenía ahora a la izquierda. Creyó que habían dado media vuelta al carruaje y que se le llevaba a Roma. «¡Oh, desdichado de mí!», exclamó. «Se habrá conseguido mi extradición». El carruaje continuó corriendo con admirable velocidad. Pasó una hora terrible, porque cada nuevo indicio que se le ofrecía al paso, el fugitivo reconocía, a no dudarlo, que se le volvía atrás. En fin, no volvió a ver la masa sombría contra la cual le pareció que el carruaje iba a estrellarse. Pero el carruaje se ladeó, bordeando la masa sombría, que no era otra cosa que la cintura de muralla que envuelve a Roma. «Oh, oh», murmuró Danglars, «no entramos en la ciudad. Luego no es la justicia la que me detiene. Gran Dios, otra idea. ¿Será posible?». Sus cabellos se erizaron. Se acordó entonces de las interesantes historias de los bandidos romanos, tan poco creídas en París, y que Alberto de Morcerf contaba a la señora Danglars y a Eugenia, cuando se trataba de que el joven vizconde fuera yerno de una y marido de otra. «Ladrones tal vez», murmuró. De repente, el carruaje rodó sobre alguna cosa más dura que el suelo de un camino enarenado. Danglars aventuró una mirada a los dos lados del camino. Distinguió unos monumentos de una forma extraña, y su pensamiento preocupado con la relación de Morcerf, que al presente se le representaba en todos sus pormenores. Este pensamiento le dijo que debía estar sobre la vía Apia. A la izquierda del carruaje, en un espacio del valle, se distinguían unas ruinas de forma circular. Eran las termas de Caracalla. A una palabra del conde que galopaba a la derecha del carruaje, éste se detuvo. Al mismo tiempo, se abrió la portezuela de la izquierda. «Scendi», dijo una voz. Danglars apeó inmediatamente. No hablaba todavía el italiano, pero lo entendía ya. Más muerto que vivo, el varón miró en torno suyo. 4 hombres le rodeaban, sin contar el postillón. «Di qua», dijo uno de ellos, bajando por un pequeño sendero que conducía de la vía Apia
al medio de las anfractuosidades de la campiña de Roma. Danglars siguió a su guía, sin oponer resistencia, y no tuvo necesidad de volverse para saber que era seguido por otros 3 hombres. Sin embargo, le pareció que esos se quedaban como de centinela a distancias iguales. Después de 10 minutos de marcha aproximadamente, durante los cuales Danglars no cambió una sola palabra con su guía, se halló entre un cerro y un matorral. 3 hombres en pie y mudos formaban un triángulo de que él era el centro. Quiso hablar. Su lengua se le trabó. «¡Avanti!», dijo la misma voz con acento breve e imperativo. Esta vez el banquero comprendió de 2 modos, por la palabra y por el gesto, porque el hombre que marchaba detrás le empujó tan rudamente hacia adelante que casi tropezó con su guía. Este guía era nuestro amigo Peppino, que se deslizó por los matorrales en medio de una sinuosidad que solo los lagartos podían tener por un camino expedito. Peppino se detuvo ante una roca coronada de una espesa mata. Esta roca, entreabierta, abrió paso al joven, que desapareció como desaparece el diablo en algunos de nuestros sortilegios. La voz y el gesto del que siguió a Danglars obligaron al banquero a hacer otro tanto. No cabía la menor duda. El quebrado banquero francés tenía que vérselas con bandidos romanos. Danglars obró como un hombre colocado entre 2 males terribles y cuyo valor es excitado por el mismo miedo. A pesar de su vientre, que le dificultaba el atravesar las anfractuosidades de la campiña de Roma, se colocó detrás de Peppino y, dejándose resbalar con los ojos cerrados, cayó a sus pies. Al tocar la tierra volvió a abrir los ojos. El camino era largo, pero oscuro. Peppino, poco cuidadoso de ocultarse, estando ahora en su casa, hizo lumbre y encendió una luz. Otros 2 hombres bajaron tras de Danglars, formaron la retaguardia, y empujando al banquero cuando éste se detenía casualmente, le hicieron tomar una pendiente suave por medio de una encrucijada de siniestra apariencia. En efecto, las paredes de murallas, formando nichos sobrepuestos unos a otros, parecían en medio de piedras blancas abrir los ojos negros y profundos que se observan en las calaveras. Un centinela hizo sonar con su mano los arreos de su carabina. «¿Quién vive?», dijo. «Amigos, amigos», contestó Peppino. «¿Dónde está el capitán?». «Allí», dijo el centinela, señalando por detrás de su espalda una gran cavidad abierta en la roca y cuya luz se reflejaba en la entrada por sus ovaladas aberturas. «Buena presa, capitán, buena presa», dijo Peppino en italiano, y cogiendo a Danglars por el cuello de la levita, le condujo hacia una entrada, semejante a una puerta, y por la cual se penetraba al punto donde el capitán parecía haber hecho su alojamiento. «¿Es este el hombre?», inquirió el capitán, mientras leía con la mayor atención la vida de Alejandro, por Plutarco. «El mismo, capitán, el mismo». «Muy bien, muéstrenmelo». A esta orden imperativa, Peppino acercó tan bruscamente la luz al rostro de Danglars que éste retrocedió vivamente para no quemarse las cejas. Su rostro trastornado ofrecía todos los síntomas de un terror indescriptible. «Este hombre está cansado», dijo el capitán. «Llévenselo a la cama». «Oh», murmuró el banquero, «esa cama es probablemente uno de los nichos de la muralla. Ese sueño es la muerte que va a darme uno de los puñales que veo resplandecer». En efecto, en las profundidades lóbregas de aquella cavidad inmensa, se veían agitarse sobre hierbas secas y pieles de lobo los compañeros del hombre a quien Alberto de Morcerf había hallado leyendo los comentarios de César y a quien Danglars encontraba leyendo la vida de Alejandro. El banquero lanzó un sordo gemido y siguió a su guía. No profirió súplica ni queja alguna. No tenía fuerza, ni voluntad, ni poder, ni sentimiento. Se dejaba llevar. Emprendió la marcha y, comprendiendo que tenía una escalera ante sí, levantó maquinalmente los pies 4 o 5 veces. Entonces abrió ante él una puerta baja. Se inclinó instintivamente para no romperse la frente.
y se halló en una cavidad abierta en la roca viva. Era regularmente formada, aunque sin muebles, seca, aunque situado bajo la tierra, a una profundidad inconmensurable. Una cama de hierba seca, cubierta de pieles de cabra, estaba no hecha, sino tendida en un rincón del cuarto. Danglars, al verla, creyó hallar un símbolo inequívoco de su salvación. «Oh, Dios sea alabado», murmuró. «Es una cama verdadera». Por segunda vez en el término de una hora, invocaba el nombre de Dios. No le había sucedido otro tanto en 10 años. «¡Eco!», dijo el guía, y metiendo a Danglars en el cuarto, cerró la puerta tras de sí. Sonó un cerrojo. El banquero se hallaba prisionero. Además, aunque no hubiera habido cerrojo, solo San Pedro, y teniendo por guía un ángel del cielo, pudiera pasar por medio de la guarnición que ocupaba las catacumbas de San Sebastián y que acampaba con un jefe en quien nuestros lectores habrán desde luego reconocido al famoso Luigi Vampa. Danglars había también reconocido al bandido, cuya existencia no quiso creer cuando Morcerf trató de naturalizarlo en Francia. No solo la había reconocido a él, sino también la celda en donde Morcerf estuvo encerrado, y que según todas las probabilidades era el alojamiento de los extranjeros. Estos recuerdos, campo de cierto deleite en medio de todo para Danglars, le devolvieron la tranquilidad. No habiéndole dado muerte en el primer momento los bandidos, no deberían tener intención de matarlo. Lo habían detenido para robarle, y como no tenía más que unos luises, se le pediría rescate. Se acordó de que Morcerf había tenido que aprontar unos 4.000 escudos, y como él mismo se creía de una apariencia de mayor importancia que Morcerf, calculó que se le exigiría doble suma. 8.000 escudos equivalían a 48.000 libras. Le quedarían aún unos 5.050.000 francos. Con eso se salía del paso en cualquier parte. Así pues, quedó casi seguro de salir del paso, teniendo en cuenta que no había ejemplo de que se hubiese tasado nunca un hombre en 5.050.000 libras. Danglars se echó en la cama, en donde después de dar algunas vueltas a un lado y a otro, se durmió con la tranquilidad del héroe, cuya historia Luigi Vampa estaba leyendo. Capítulo 38. La tarifa de Luigi Vampa. De todo sueño, si no es del que temía Danglars, se despierta. Danglars se despertó. Para un parisiense habituado a cortinajes de seda, a paredes adamascadas, al perfume que sale de las maderas delicadas de la chimenea y se extiende y baja de los techos de raso, despertar en una gruta de piedra debe ser un momento poco apacible. Al tocar las cortinas de piel de cabra, Danglars debía creer que se hallaba entre lapones o cosa parecida. En tales circunstancias, un segundo basta para convertir la mayor de las dudas en palpable certeza. «Sí», murmuró, «estoy en el poder de los bandidos, del cual habló Alberto de Morcerf». Su primer movimiento fue respirar para asegurarse de que no estaba herido. Era un medio que había aprendido en Don Quijote, único libro que no había leído, sino que conservaba alguna cosa en la memoria. «No», dijo, «no me han matado ni herido, pero ¿me habrán robado acaso?». Y metió la mano en los bolsillos. Estaban intactos. Los 100 luises que se había reservado para hacer el viaje de Roma a Venecia se hallaban en el bolsillo de su pantalón, y la cartera con la letra de 5.050.000 francos estaba en el bolsillo de la levita. «¡Qué bandidos tan raros!», se dijo, «que me han dejado mi bolsa y mi cartera. Como pensé ayer al acostarme, van a ponerme a rescate. ¡Ja! Veamos, conservo también el reloj. Veamos la hora que es». El reloj de Danglars, obra de Breguet, al que había cuidado de dar cuerda la víspera de su viaje, señalaba las 5:30 de la mañana. Sin él, Danglars hubiera ignorado completamente la hora que era, penetrando ya la luz del día en el aposento. ¿Sería preciso exigir una explicación de los bandidos? ¿Convendría esperar pacientemente a que se la dieran?
En tal alternativa, lo último era más prudente. Danglars esperó. Esperó hasta el mediodía. Durante todo este tiempo, un centinela había velado su puerta. A las 8 de la mañana fue relevado. Se apoderó de Danglars el deseo de ver quién lo custodiaba. Había notado que los rayos, no del día, sino de una lámpara, se filtraban por las hendiduras mal unidas de la puerta. Se acercó a una de ellas en el momento mismo en que el bandido echaba algunos tragos de aguardiente, los cuales, debido al pellejo que lo contenía, esparcían un olor repugnante para Danglars. ¡Ah!, exclamó retrocediendo hasta el fondo de la habitación. A mediodía, el hombre del aguardiente fue reemplazado por otro funcionario. Danglars tuvo la curiosidad de ver a su nuevo guardián y se acercó otra vez a la hendidura. Era un bandido de complexión atlética, un Goliat de grandes ojos, labios gruesos, nariz aplastada. Su cabellera roja pendía por las espaldas en mechas retorcidas, como culebras. «Oh, no», dijo Danglars. «Este más bien parece un ogro que una criatura humana. En todo caso, soy perro viejo, soy duro de mascar». Como se ve, Danglars no había perdido todavía el buen humor. En el mismo instante, como para probarle que no era un ogro, su guardián se sentó frente a la puerta del cuarto y sacó de su zurrón pan negro, cebolla y queso, y se puso incontinenti a devorarlos. «¡Que me lleve el diablo!», dijo Danglars, echando a través de las hendiduras de la puerta una mirada a la comida del bandido. «El diablo me lleve si comprendo cómo pueden comerse semejantes porquerías». Y fue a sentarse sobre las pieles, recordando en ellas el olor de aguardiente del primer centinela. Sin embargo, la situación de Danglars era crítica, y los secretos de la naturaleza son incomprensibles. Hay en ellos harta elocuencia en ciertas invitaciones materiales que dirigen las más groseras sustancias a los estómagos vacíos. Danglars sintió de pronto que el suyo lo estaba en este momento, y así vio al hombre menos feo, al pan menos duro, al queso más fresco, en fin, las cebollas crudas, sucia alimentación del salvaje, le recordaron ciertas salsas Robert y cierta sopa vieja que su cocinero preparaba de una manera superior, cuando Danglars le decía: «Señor Deniseux, hágame para hoy un buen platillo de canalla». Se levantó y fue a llamar a la puerta. El bandido levantó la cabeza. Al ver Danglars que la había oído, volvió a llamar. «¿Qué cosa?», preguntó el bandido. «Hola, amigo», dijo Danglars, dando con los dedos contra la puerta. «Me parece que será tiempo de que se piense en darme de comer también a mí». Pero sea que no comprendiera, sea que no tuviera órdenes relativas a la comida de Danglars, el gigante continuó comiendo. Danglars sintió humillado su orgullo, y no queriendo meterse con semejante bruto, se echó sobre las pieles sin decir nada más. Transcurrieron 4 horas. El gigante fue reemplazado por otro bandido. Danglars, que sentía fuertes movimientos de estómago, se levantó despacio, aplicó enseguida el ojo a las hendiduras de la puerta y reconoció la figura inteligente de su guía. Era efectivamente Peppino, que se preparaba a entrar de guardia del mejor modo posible, sentándose frente a la puerta y colocando entre ambas piernas una cazuela que contenía, calientes y olorosos, guisantes fritos con tocino. Cerca de estos guisantes, Peppino colocó un canastillo de racimos de Velletri y una botella de vino de Orvieto. Seguramente Peppino era inteligente. Viendo esos preparativos gastronómicos, el hambre atormentaba a Danglars. «Ah, dijo. «Veamos si este es más tratable que el otro». Y tocó pausadamente la puerta. «Allá van», dijo en mal francés el bandido, que frecuentando la casa del señor Pastrini, había acabado por aprender aquella lengua hasta en sus modismos. Y abrió en efecto. Danglars le reconoció por el que le había gritado de una manera harto furiosa: «¡Mete la cabeza!». Pero no era aquella hora para recriminaciones, y adoptó, por el contrario, el ademán más agradable, y con graciosa sonrisa dijo:
Perdonen, ¿pero no me darán de comer a mí también? ¿Cómo pues?, exclamó Pepino. ¿Su excelencia tendrá hambre acaso? ¿Acaso? Es magnífico, murmuró Danglars. Hace 24 horas justas que no como. Sí, señor, añadió levantando la voz. Tengo hambre, demasiada hambre. ¿Y su excelencia quiere comer? Al instante, si es posible. Nada más fácil, dijo Pepino. Aquí se proporciona todo, pagando, por supuesto, como se hace entre buenos cristianos. No me lo tiene que decir, exclamó Danglars, aunque en realidad las gentes que detienen y aprisionan deberían al menos alimentar a los prisioneros. Excelencia, repuso Pepino, eso ya no se estila. No es mala la razón, siguió Danglars, contando ganar a su guardia con su amabilidad. Yo me satisfago de ella. Veamos, ¿qué es lo que se me sirve de comer? Enseguida, excelencia. ¿Qué desea? Y Pepino puso su escudilla en el suelo, de tal manera que el vapor subía directamente a las narices del banquero. A ver, dígame, ¿hay cocina aquí?, preguntó Danglars. ¿Que si hay cocina? Cocina perfecta. ¿Y cocineros? Excelente. ¿Y bien? Un pollo, un pescado, un ave, cualquier cosa, con tal que yo coma. Como desee, su excelencia, pediremos un pollo, ¿no es verdad? Sí, un pollo. Pepino, levantándose y asomándose a la puerta, gritó con toda la fuerza de sus pulmones. ¡Un pollo para su excelencia! La voz de Pepino resonaba aún por las bóvedas, cuando se presentó un joven, hermoso, esbelto y medio desnudo como los antiguos pescadores, llevando en un plato de plata un pollo delicadamente colocado. «Se crearía uno en el Café de París», murmuró Danglars. «Helo aquí, excelencia», dijo Pepino, cogiendo el pollo de manos del joven bandido y colocándolo en una mesa carcomida que con un asiento y la cama de pieles formaba todo el ajuar de la celda. Danglars pidió un cuchillo y un tenedor. «Helo aquí, excelencia», dijo Pepino, ofreciéndole un cuchillo pequeño de punta roma y un tenedor de madera. Danglars tomó el cuchillo en una mano y el tenedor en la otra, y se puso a cortar el pollo. «Disculpe, excelencia», dijo Pepino, pasando una mano por la espalda del banquero. «Aquí se paga antes de comer, para el caso de quedar luego descontentos». Ya, dijo para sí Danglars. «Esto no es como en París. Me van a desollar probablemente, pero hagamos las cosas en grande. Veamos, he oído hablar del buen trato de la vida de Italia. Un pollo debe de valer 12 sueldos en Roma. Tenga», dijo en voz alta, y dio un luis a Pepino. «Un momento, su excelencia», dijo Pepino levantándose. «Un momento. Su excelencia me queda de ver aún alguna cosa». «Cuando yo decía que habían de desollarme», murmuró Danglars. Luego, resuelto a sacar partido de todo: «Veamos lo que se le debe por esa ave ética». «Su excelencia ha dado un luis a su cuenta». «¿Un luis a cuenta de un pollo?» «Claro está, a cuenta». «Bien, veamos. No son más que 4.999 luises lo que me debe su excelencia». Danglars abrió espantado los ojos al oír tan pesada broma. «Bribón», murmuró, «bribón por vida mía». Y quiso ponerse a cortar el pollo, pero Pepino le detuvo la mano derecha con la izquierda y extendió además la otra mano, diciendo: «Vamos». «¿Qué? ¿No se ríe?» «Aquí no reímos nunca, excelencia», contestó Pepino, serio como un cuaquero. «¿100.000 francos este pollo?» «Excelencia, es increíble el trabajo que cuesta criar aves en estas malditas grutas. Vamos, encuentro esto muy chistoso, muy divertido en verdad. Pero, como tengo hambre, déjame comer. Toma, he aquí otro luis para ti, amigo mío». «Entonces, no faltan más que 4.998 luises», dijo Pepino, conservando la sangre fría. «Con paciencia, todo se consigue». «Lo que es eso», dijo Danglars,
indignado de tan perseverante burla. «¿Lo que es eso? ¡Jamás! ¡Váyase al diablo! ¡Usted no sabe quién soy yo!». Pepino hizo una señal. El criado echó las 2 manos y se llevó enseguida el pollo. Danglars se tendió en la cama de piel de lobo. Pepino cerró la puerta y se puso a comer los guisantes con tocino. Danglars no podía ver lo que hacía Pepino, pero el ruido de sus dientes no debía dejarle duda acerca de lo que estaba haciendo. Era evidente que comía, y que comía toscamente como un hombre mal criado. «¡Avestruz!», dijo Danglars. Pepino hizo como que no oía nada, y sin volver la cabeza continuó comiendo, con admirable calma. El estómago de Danglars se encontraba en tal estado que no creía él mismo poder llegar a llenarlo nunca. Sin embargo, tuvo paciencia por espacio de 1 hora y media, que en realidad se le antojó un siglo. Se levantó y fue de nuevo a la puerta. «Vamos», siguió. «No me haga desfallecer más tiempo y dígame al fin qué es lo que quiere de mí». «Diga más bien, Excelencia, lo que quiere de nosotros. Dé sus órdenes y las ejecutaremos». «Abran la puerta primero». Pepino abrió. «Yo quiero», dijo Danglars. «Por Dios, quiero comer». «¿Tiene hambre?». «De sobra lo sabe». «¿Qué quiere comer su Excelencia?». «Un pedazo de pan seco, puesto que los pollos están a tal precio en estas malditas cuevas». «Pan sea», dijo Pepino. «Oye, pan», gritó. El criado trajo un pedazo de pan. «Aquí tiene», dijo Pepino. «¿Cuánto vale?». 4.998 luises, estando ya otros 2 pagados por anticipado. ¿Cómo? ¿Un pan 100.000 francos? 100.000 francos, dijo Pepino. ¿Y no me pedía 100.000 francos por un pollo? No servimos por lista, sino a precio fijo. Se coma poco o mucho, se pidan 10 platos o uno solo. El coste es absolutamente igual. Una nueva burla. Querido amigo, le declaro que esto es absurdo, que esto es estúpido. Diga más bien al fin que quiere que me muera de hambre, y es más sencillo. No, Excelencia, usted es quien quiere suicidarse. Pague y coma, créame. ¿Con qué he de pagar 3 veces, bruto?, dijo Danglars exasperado. ¿Cree que se llevan así 100.000 francos? Tiene 5.050.000 francos en su bolsillo, Excelencia, que equivalen a 50 pollos y medio. Danglars se estremeció. Se le cayó la venda de los ojos. Continuaba la misma broma, pero por fin acababa de comprenderla. Es fácil conocer que no la encontraba tan sencilla como antes. Veamos. Si le doy esos 100.000 francos, ¿quedará satisfecho al menos y podré comer a mi placer? Sin duda, dijo Pepino. Pero, ¿cómo se los puedo dar? Nada más fácil. Tiene un crédito abierto en casa de Thompson y French, calle de Banchi, en Roma. Deme un bono de 4.998 luises contra esos señores. Nuestro banquero los recogerá. Danglars quiso al menos asumir el aire de generoso. Tomó la pluma y el papel que le presentaba Pepino, escribió la letra y firmó. «Tenga», dijo, «su bono al portador. Y aquí tiene usted su pollo». Danglars cortó el ave suspirando. Le parecía flaca para una suma tan crecida. En cuanto a Pepino, leyó atentamente el papel, lo metió en el bolsillo y prosiguió comiendo sus guisantes con tocino. Capítulo 39. El perdón. Al día siguiente Danglars volvió a tener hambre. El aire de aquella caverna despertaba más no poder el apetito. El prisionero creyó que en todo aquel día no tendría que hacer nuevos gastos. Como hombre económico, había ocultado la mitad del pollo y un pedazo de pan en un rincón del cuarto. Pero después de comer, tuvo sed. No había contado con ello.
Luchó contra la sed hasta el momento en que sintió la lengua reseca pegársele al paladar. Entonces llamó, no pudiendo resistir más tiempo el fuego que le consumía. El centinela abrió la puerta y era una cara distinta. Pensó que mejor le sería entenderse con su antiguo conocido y llamó a Pepino. «Aquí me tiene, excelencia», dijo el bandido, presentándose con tal presteza que le pareció de buen agüero a Danglars. «¿Qué es lo que quiere?» «Beber», contestó el prisionero. «Excelencia, ya sabe que el vino no tiene precio en las cercanías de Roma». «Deme agua entonces», dijo Danglars, pensando salir del paso. «Oh, excelencia, el agua escasea aún más que el vino. Hay tanta sequía. Vamos, vuelves a empezar a lo que parece». Y sonriéndose como un aire de broma, el desgraciado sentía humedecidas las sienes con el sudor. «Vamos, vamos, amigo», dijo Danglars, viendo que Pepino permanecía impasible. «Te pido un vaso de vino. ¿Me lo negarás?» «Se lo he dicho, excelencia», respondió gravemente Pepino, «que no vendemos al por menor». «Y bien, entonces dame una botella». «¿De cuál?» «Del menos caro». «Todos son del mismo precio». «¿Y cuál es?» 25.000 francos la botella». «Dime», exclamó Danglars con indescriptible amargura, «dime que quieres robarme, y es más sencillo que hacerlo así paso a paso». «Es posible que tal sea la intención del señor». «¿Qué señor?» «Aquel a quien se le presentó anteayer». «¿Y dónde está?» «Aquí». «Haz que lo vea». «Es fácil». Poco después, Luigi Vampa se hallaba ante Danglars. «¿Me llamabas?», preguntó el prisionero. «¿Es el jefe de los que me han traído aquí?» «Sí, excelencia. ¿Y qué?» «¿Qué quiere por mi rescate? Dígame». «Nada más que los 5 millones que lleva encima». El banquero sintió oprimido el corazón con un pasmo terrible. «No tengo más que eso en el mundo. Resto de una inmensa fortuna. Si me lo quita, quíteme la vida». «Tenemos prohibido derramar su sangre, excelencia». «¿Y quién se lo ha prohibido?» «El que manda en nosotros». «¿Obedecen a alguien?» «Sí, a un jefe». «Creí que ese jefe era usted». «Soy jefe de estos hombres, pero otro lo es mío». «¿Y ese jefe obedece a alguien?» «Sí». «¿A quién?» «A Dios». Danglars permaneció un momento pensativo. No lo comprendo». «Es posible». «¿Y es ese jefe el que le ha dicho que me trate de tal modo?» «Sí». «¿Con qué objeto?» «Lo ignoro». «Pero, ¿desaparecerá mi bolsa?» «Es probable». «Vamos, ¿quiere 1 millón?» «No». ¿2 millones? «No». ¿3 millones? «4. Veamos, 4. Se los doy a condición de que me pongan en libertad». «¿Por qué nos ofrece 4 millones por lo que vale 5? Dijo Vampa. «Esto es una usura, señor banquero, o no entiendo una palabra». Tómelo todo, se lo digo, o mátenme». Vamos, cálmese, excelencia, se le va a alterar la sangre, y eso le dará apetito para comer 1 millón por día. Sea más económico, diablos. ¿Y cuando no tenga más dinero que darles?», exclamó Danglars, exasperado. «Entonces, tendrá hambre». ¿Te tendré hambre?», dijo Danglars palideciendo. «Probablemente», respondió Vampa con sorna. ¿Dicen que no quieren matarme?» «No». «¿Y quieren dejarme morir de hambre?» «Sí, que no es lo mismo». «Y bien, miserables, haré fracasar sus infames planes. Por morir prefiero acabar de una vez. Háganme sufrir, tortúrenme, mátenme, pero no conseguirán mi firma». «Como quiera, excelencia», dijo Vampa, y salió. Danglars se arrojó rabiando sobre las pieles del lobo. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Quién era ese jefe visible? ¿Quién era el jefe invisible? ¿Qué proyectos les animaba contra él?
Y cuando todo el mundo podía rescatarse, ¿por qué no podía él hacerlo? Oh, seguramente que la muerte, una muerte pronta y violenta, era un buen medio de burlar a los enemigos encarnizados que parecían perseguir contra él una incomprensible venganza. Sí, pero morir. ¿Acaso por primera vez en su larga carrera, Danglars pensaba en la muerte con el deseo y el temor a la vez de morir? Pero había llegado el momento para él de detener la vista en el espectro implacable que va en pos de toda criatura, y a cada pulsación del corazón le dice: morirás. Danglars parecía una bestia feroz, acosada por la montería, desesperada después, y que a fuerza de su desesperación consigue finalmente evadirse. Pensó en la fuga, pero los muros eran la roca viva, y a la única salida de la cueva se hallaba un hombre leyendo, por detrás del cual se veían pasar y repasar sombras armadas de fusiles. Le duró 2 días la resolución de no firmar, después de los cuales pidió de comer y ofreció 1 millón. Se lo tomaron y le sirvieron una suculenta comida. Desde entonces, la vida del desgraciado prisionero fue una tortura perpetua. Había sufrido tanto que no quería exponerse a sufrir más y cedía a todas las exigencias. Al cabo de 4 días, una tarde que había comido como en los tiempos de su mejor fortuna, echó sus cuentas y notó que era tanto lo gastado que no le restaba más que 50,000 francos. Entonces, sufrió una reacción extraña. Acabando de perder 5 millones, trató de salvar los 50,000 francos que le quedaban. Antes de entregarlos, se propuso una vida de privaciones y llegó a entrever momentos de esperanza que rayaban en locura. Teniendo olvidado a Dios después de mucho tiempo, comenzó a creer que había obrado milagros, que la caverna podía hundirse, que los carabineros pontificios podían descubrir aquel odioso encierro y salvarlo. Pensó en los 50,000 francos que le restaban, que era una suma suficiente para preservarle del hambre, y rogó a Dios se los conservara, y orando, lloró. 3 días transcurrieron de este modo, durante los cuales el nombre de Dios estuvo constantemente, si no en su corazón, en sus labios. A intervalos tenía instantes de delirio, durante los cuales creía ver desde las ventanas, en una pobre choza, un anciano agonizando en el lecho. Este viejo también moría de hambre. El 4.º día no era un hombre, era casi un cadáver. Había recogido hasta las últimas migajas de sus comidas y comenzaba a devorar la estera que cubría el piso de la cueva. Suplicó entonces a Pepino, como a un ángel guardián, le diera algún alimento y le ofreció 1,000 francos por un pedazo de pan. Pepino no contestó. El 5.º día se arrastró hasta la entrada de la celda. No son cristianos», dijo incorporándose sobre las rodillas. «¿Quieren asesinar a un hombre que es hermano suyo ante Dios? Oh, mis amigos de otro tiempo, mis amigos de otro tiempo». Y cayó con la frente en el suelo. Luego se levantó y gritó con una especie de desesperación: ¡El jefe! ¡El jefe! «Heme aquí», dijo Vampa, apareciendo de repente. «¿Qué quiere otra vez?» Tome el oro que me queda», balbuceó Danglars, entregándole la cartera. «Y déjeme vivir aquí, en esta caverna. No pido la libertad, solo pido la vida». «Entonces, ¿sufre mucho?», preguntó Vampa. «Oh, sí, sufro cruelmente». «Hay, sin embargo, hombres que han sufrido más que usted». No lo creo». «Sí, por mi vida, murieron de hambre». El barquero se acordó entonces del anciano que, durante sus horas de alucinamiento, veía a través de las ventanas de la pobre cabaña llorar en el lecho, golpeándose la frente contra el suelo, dando un gemido. «Sí, es verdad. Hay quienes han sufrido más que yo.
pero al menos serán mártires. ¿Es que al fin te arrepientes? Dijo una voz sombría y solemne, que hizo erizarse los cabellos en la cabeza de Danglars. Su mirada débil trató de distinguir los objetos y vio, detrás del bandido, un hombre envuelto en una capa y oculto tras una pilastra de piedra. ¿De qué tengo que arrepentirme?, balbuceó Danglars. Del mal que me has hecho, dijo la misma voz. Oh, sí, me arrepiento, exclamó el banquero, y se golpeó el pecho con el puño desfallecido. Entonces, te perdono, dijo el hombre, soltando la capa y dando algunos pasos para colocarse ante la luz. El conde de Montecristo, dijo Danglars, más pálido de terror que lo que estaba un momento antes de hambre y de miseria. Te engañas, no soy el conde de Montecristo. ¿Quién es entonces? Soy el que has vendido, entregado, deshonrado, cuya mujer amada has prostituido, al que has pisoteado para poder encumbrarte y alzarte como una gran fortuna, cuyo padre has hecho morir de hambre, a quien condenaste a morir del mismo modo, y que sin embargo te perdona, porque tiene asimismo necesidad de ser perdonado. Soy Edmundo Dantès. Danglars lanzó un grito y cayó de rodillas. Levántate, dijo el conde. Tienes salvada la vida. No han tenido igual suerte tus dos cómplices. Uno está loco, el otro muerto. Quédate con los 50,000 francos que te restan. Te los doy. En cuanto a los 5 millones robados a los hospicios, les han sido ya restituidos por una mano desconocida. Ahora puedes comer y beber. Esta noche te doy hospedaje. Después, el conde se volvió y dijo: Vampa, cuando este hombre esté satisfecho, que se vaya libremente. Danglars permaneció consternado mientras el conde se alejaba. Cuando levantó la cabeza, solamente vio una especie de sombra que desapareció por el corredor y ante la cual se inclinaban los bandidos. Según había dispuesto el conde, Danglars se vio servido por Vampa, quien mandó traerle el mejor vino y los más exquisitos manjares de Italia, y después, haciéndole montar en su silla de posta, le dejó en el camino, arrimado a un árbol. Así permaneció sin saber dónde se hallaba. Entonces, vio que estaba cerca de un arroyo, y como tenía sed, se arrastró hacia él. Al bajarse para beber, vio en el espejo de las aguas que sus cabellos se habían vuelto blancos.